Nicolás, un gusto estar contigo, mil gracias por tu tiempo y comentame sobre este proyecto que estás realizando con RT, Estados Unidos, sueños y pesadillas. A ver, Bueno, pues hola es y una paradoja de vida. exacto, igualmente, mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. Sí, es una paradoja, pero también es una realidad. Lo vivimos todos a diario, las cosas te salen bien o te salen menos bien. Y en este sentido, pues bueno, vamos a hacer una radiografía social de las realidades, no me gusta decir los problemas, sino las realidades, porque es así, que se viven en Estados Unidos. Se viven unas realidades estupendas, muy buenas para muchas personas, es un país de muchas oportunidades, es un país muy potente, que atrae mucho, pero también se viven pesadillas. Y nosotros lo que queremos hacer es esa radiografía que muestre los dos lados y lo que hay en medio también. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con un episodio. Este primer episodio es los más ricos y los más pobres. Demuestra la gran diferencia que hay y que está incrementando en cuanto a la riqueza de unos y la pobreza de otros. Pues bien, entrevistamos tanto a inversores extranjeros multimillonarios que vienen a invertir millones de dólares en bienes raíces, por ejemplo en Miami. Vemos casas, yates, lo que cuestan las cosas. Suena bien, ¿no? No, pues luego nos vamos y entrevistamos a la gente en la calle, estadounidenses que llevan toda la vida prácticamente viviendo en la calle, que tienen hijos que no pueden visitar porque no hay programas sociales que puedan unir estas dos realidades, que no solo no tienen un techo, sino que debido al crecimiento económico para muchos, que les está yendo muy bien, se están construyendo cada vez más apartamentos de lujo y se está desplazando a esta gente. Y luego hablamos con la gente que está en medio, ¿no? Los jornaleros que van a trabajar cada mañana a las 4, a las 5 de la mañana, que a lo mejor vienen de Centroamérica pensando que iban a llegar a Estados Unidos y que todo iba a ser de color de rosas. No, hay que trabajar duro y muchas veces por un salario que no les da para vivir. No es que no sea digno, porque muchos de nuestros televidentes, y eso me ha costado mucho, se van a sorprender. Me ha costado mucho, digo, traducirlo, ¿no? Porque muchos de nuestros televidentes se van a sorprender de decir, bueno, si gana $20 o $40 en un día, eso en nuestros países se puede vivir. El poder adquisitivo en cada país se refleja de manera diferente. Y sobre todo si, por ejemplo, un episodio que grabamos en Los Ángeles, donde hay un boom inmobiliario total, y te quieren trabajando el sector servicios en el centro de la ciudad, tienes que vivir a 2 horas. Y tú dices, bueno, pues todo el mundo hace un poco de trayecto, ya, pero no hay dinero para comprar un coche. No hay estos servicios públicos porque esto es un fenómeno nuevo y Estados Unidos no es como a lo mejor otros países que tienen una industria ferroviaria más desarrollada o metros en todas las ciudades. No, porque es un país que está acostumbrado a vivir en el coche, en el suburban, como dicen ellos, en la periferia, que todo el mundo tenga un carro, que todo el mundo tenga un sitio para aparcar, y esa ya no es la realidad. Y con sueldos que a nosotros nos parecen dignos en otros sitios, como, no sé, $1.500 al mes, que nos parece un buen sueldo. En Argentina sería una maravilla. escándalo. Pues no hay ni para rentar un apartamento de una habitación. Entonces, ese análisis, esa radiografía, poco a poco te va sacando realidades que en el día a día es muy difícil que un medio de comunicación se pare a analizar. Y por otro lado, pues la misma radiografía se la estamos haciendo a la persona o al personaje, según se quiera, de Virginia Vallejo, para nosotros ya Virginia. Una persona que hemos ido aprendiendo pues sus inquietudes, su pasado, pero no aprendiéndolo como salen los medios de comunicación, que no digo que los medios de comunicación lo hayan tergiversado, sino que ella se exponía también de una manera diferente antes. Ahora es una persona mucho más reservada, mucho más privada, con un círculo de amistades diminuto, sin círculo social, sabe de su pasado y sabe de la repercusión de sus palabras, pero también una persona que tiene muy claro, por ejemplo, me decía, no, Pablo Escobar es un terrorista, el narcotráfico es narcoterrorismo. Quiere también borrar un poco, igual que Colombia en general creo que quiere borrar ese episodio de su vida, creo que Virginia Vallejo quiere también borrar esa parte de su vida, o si no borrarla, denunciarla como una persona diferente que es ahora y como una emigrante, que también es una emigrante, es una persona que vivía aquí con todo tipo de lujos, aquí cuando me refiero aquí me refiero en Colombia, con todo tipo de lujos, con todo tipo de servicios,
y que ahora tiene una realidad muy diferente. Para ella, por ejemplo, era impactante agarrar un bus. Y tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene que una persona me diga que nunca agarró un bus? ¿Qué importancia es eso? No, es importante porque te demuestra en la burbuja en la que vivía que ni siquiera había tomado un bus, en un país, Colombia, donde tomar un bus es para muchos incluso un lujo, porque tienen que andar o ir en el bicicleta o como sea, pues ella nunca había agarrado un bus. Entonces te da una demostración del personaje. Pero luego viene la persona, ¿no? Y la persona es, no, es que tuve que quitarme los anillos, subirme en el bus, ser una persona normal, ser una inmigrante más, no tener disponible dinero, que para ella era muy importante porque vivía en una sociedad donde eso era primordial, ¿no? El estatus social, el dinero. Y esta nueva realidad, pues ella es una persona diferente. Y descubrir eso, hacerle esa radiografía a Virginia Vallejo, a Virginia, como digo, para nosotros, me ha resultado muy interesante, ¿no? Cada episodio, además, como tenemos esta bendición que en televisión es el tiempo, tú sabes que el tiempo claro, para nosotros es escaso es oro. Es oro. Pero como tenemos el tiempo, porque son 12 episodios, y viajo con ella a diferentes sitios, con tiempo no hay que hacerle las preguntas a alguien, van saliendo claro, solas. Entonces empieza a hablar, empieza a sentirse más cómoda, empieza a sentirse cómoda, como digo, para decir cosas de su pasado, de cómo vive ahora, de los enemigos que tiene, que cree tener, que, bueno, al final vas viendo que a lo mejor son enemigos de otro tiempo, ¿no? Y ella también va pasando lentamente esa página de su vida, que le cuesta, pero que la va pasando. Y es un ejercicio interesante porque a la vez que estamos, por ejemplo, cuando hacemos un episodio sobre inmigración, es interesante el problema social y luego ver cómo se refleja eso en ella. Cuando vemos la disparidad económica, cuál es el problema social y cómo este problema se le ha visto a ella, que ha estado en una esquina de esa ecuación y en la otra parte también. Entonces, de la educación, por ejemplo, porque Virginia es una persona que la educación la tiene como, incluso de familia le viene, ¿no? Es algo muy importante. La compasión que ella demuestra por las personas, es una persona muy compasiva, también una persona sola, sin familia, sin descendientes, sin hijos, sin pareja. Entonces, esas cosas se van viendo. Se preocupa mucho por la gente, pero bueno, es una persona que vive de una vida solitaria. Entonces, esas contradicciones, esas luces, esas sombras, esos sueños, esas pesadillas, van saliendo a lo largo de los episodios, poco a poco, con cuentagotas, porque no son forzados, pero son muy interesantes. Fantástico. Has tocado algunos temas. Vamos a hacerlo tipo charla. Venga. Claramente. Has mencionado algunas palabras sobre inmigración, que es un fenómeno que en Estados Unidos, digamos, es el más emblemático, por ejemplo, para América, pero es un fenómeno que se traslada a Europa. Has mencionado la palabra oportunidades. Sos un observador, todo lo que has visto en este programa y seguramente la carrera que desarrollás como periodista. Esto que están mostrando en particular en Estados Unidos, el hecho de las oportunidades le da un matiz diferente, como un realce diferente, un brillo diferente respecto de la realidad que vivimos en Latinoamérica. Pues mira, interesantísimo. A lo que voy a decir es lo siguiente. Estamos en una situación crítica. Sí. Se da en distinto paralelismo, en Estados Unidos de una característica, en Argentina de otra, en Brasil de otra, pero son muy parecidas. No estamos enfrentando una situación ya de sistema, la estructura de nuestra sociedad, de nuestro sistema económico, es lo que nos está llevando a esto y que se refleja en todos lados. Bueno, y no solo que el sistema está en crisis, porque es cierto que el sistema está en crisis, pero no es tanto que esté en crisis, sino que ahora tenemos herramientas para denunciar esa crisis, que es por qué hay esta crisis, para debatir sobre esta crisis, que antes a lo mejor no estaban el pluralismo del que se hablaba antes, ¿no? Y eso nos parece muy interesante cuando hablas de la inmigración y lo que está pasando en el continente. Un giro, hay un giro social, algunos lo llaman un giro a la derecha, pero sobre todo es un giro, en mi opinión, de valores, de realidades. De realidades me refiero a una persona que a lo mejor antes votaba a izquierdas, por ponerlo de alguna manera, o tenía una visión del mundo, ahora de repente pierde el trabajo por la situación económica que hay. Me refiero, por ejemplo, en Estados Unidos. Pierde el trabajo
pero es que en Estados Unidos tenemos la particularidad de que hay un blanco fácil, que es el emigrante. Entonces, en Estados Unidos, si la situación económica, por ejemplo, es malo, es muy fácil enganchar a la gente con, bueno, la culpa es del emigrante, ¿no? Y eso se está viendo mucho, aunque, como bien dices, es una crisis sistemática que está sucediendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, incluso en China. En China se está viendo un cambio. Y ya te digo, creo que esta es la primera vez en la historia que, porque los cambios suceden siempre, ¿no? Cuando nos venden, no, es que hay una crisis, ¿no? Pues siempre hay algo, ¿no? Siempre hay un cambio. Pero creo que es totalmente, es que es así, la vida cotidiana, diaria y la sociedad. Pero creo que es la primera vez que tenemos las herramientas para saber como sociedad lo que nos está pasando, denunciarlo, exponerlo, debatirlo. Y creo que es un lujo poder tener la oportunidad como periodista de hacer eso, de utilizar esa herramienta y en un momento como este, que todos los momentos son importantes, porque todos lo son, pero en un momento como este, donde está girando, donde las cosas están cambiando, pues poder, mediante nuestra herramienta, que es el periodismo, la televisión, la comunicación, denunciar esas realidades, darle voz sobre todo a los que no la tienen, porque quiero dejar una cosa clara. Sí, hablamos de sueños y realidades, pero no vamos a engañar a nadie. Los sueños no necesitan exposición. Los sueños se exponen solos. La gente que ha triunfado, esa gente no necesita que vayamos nosotros a decir, hey, has triunfado. No, ellos ya se encargan de decirlo. Perdón por la interrupción, pero lo que vos estás haciendo acá cuando hablas de sueños y pesadillas es que la mayoría de las veces los medios, nosotros tenemos que hacernos cargo de la situación. Reflejamos 10 casos, que son 10 triunfadores, 10 sueños concretados, pero detrás de eso, o al lado de eso, en simultáneo, tenemos una cantidad de pesadillas. Ni siquiera pesadillas. Sombras, sí. Caminos a medio hacer. Aspiraciones que no llegaron a concretarse. Y que no estamos hablando de gente que aspiraba a llegar a los millones de dólares. No, yo tengo el caso de un amigo que emigró a Argentina, le fue creciendo, logrando un sueño, y un día íbamos por Miami, Key Biscayne, me dice, mira, yo antes vivía ahí, en ese departamento chiquitito, y ganaba $1.700 por mes. Qué tranquilidad y qué feliz que era. Y en este momento estaba facturando no sé cuánto, pero para sostener estaba al borde de la quiebra. Sí, no, en definitiva, los triunfadores también tienen historias detrás llenas de sombras. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que los que no llegan son víctimas del sistema, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hablábamos con personas que estaban viviendo en la calle, ellos te dicen, bueno, es que es una espiral, es un círculo. Nazco en una familia pobre, no hay instituciones para reforzar estas estructuras familiares, empiezo a no ir a la escuela, empiezo a meterme en problemas, acabo viviendo en la calle y es un círculo. Y me parece que con tiempo, de nuevo vuelvo al tiempo, nosotros tenemos tiempo porque los episodios duran 30 minutos y son 12, y es de una manera sosegada, se analizan las cosas, tú vas viendo cómo hay personas que quedan atrapadas en estos círculos. Y nos gustan mucho las historias de las personas, no los grandes triunfos, sino las personas que consiguen romper ese círculo. Me pongo un ejemplo. Había un señor, que lo hemos visto en la presentación, salió de la cárcel por tercera o cuarta vez, nunca había tenido un trabajo estable ni legal, nunca había tenido una vivienda legal ni estable, y entra en un programa para intentar reformarse primero a él mismo. No solo consigue eso y salir de ese círculo, sino que luego dedica su vida a ayudar a los demás. Es un trabajo, le pagan por esto, claro que sí, no es acto de caridad, pero como es una persona que ha vivido esa parte, esas sombras, ahora lo que intenta es ayudar a los que estaban en esa... Intenta retrotraerse a sí mismo y decir, bueno, ¿cómo era yo hace 20 años? Pues soy como estos chavales que están entrando en pandillas, que están no buscando trabajo porque saben que con el menudeo
encuentran dinero más fácil, que saben que para probarse con las gangas o con las pandillas tienen que entrar a la cárcel al menos una vez para ser alguien, y intentan romper ese círculo. Y eso me parece muy interesante, porque romper ese círculo precisamente es la diferencia entre los sueños y las pesadillas. La última, y también en general, basado en un dato de la Organización de Naciones Unidas, que creo que se refleja en Estados Unidos, donde claramente hablas de un sector donde vive de la opulencia, sectores más bien carenciados, o en distinta escala. Sí, sí. Dice que el 4% de la población mundial controla el 90% de la economía. El 96% le queda. Pero voy... Esto más o menos, no necesariamente, Sí. pero es un poco el reflejo. Sí, absolutamente. Pero me parece interesante lo que acabas de decir por una cuestión. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que no ha sido así siempre? Ha sido, sí. Pero antes no teníamos las herramientas ni la educación para darnos cuenta de esto. Pero no nos engañemos, esto ha sido así siempre. En todos los sistemas, habidos y por haber, de todos signos políticos, y me atrevería a decir que en todas las épocas. Siempre ha habido un grupo de élite, un grupo poderoso y una masa de gente pues, que se quedaba en el otro lado. Pero ahora tenemos las herramientas para denunciarlo, para darle la voz a los que están en esa parte final, ¿no?, del espectro, para intentar igualar las cosas, porque al final esto no es una denuncia gratuita. ¿Crees no, que es posible lograr o encaminarnos a algo que sea más equitativo? Sí. Si pensara lo contrario, me dedicaría a otra cosa. Sí, pienso que es posible. Pienso que debe ser sobre todo pienso que debe ser una aspiración para todo el mundo. Pienso que todos tenemos que pensar que es posible y trabajar siempre con eso en el fondo, ¿no?, de nuestras ideas. Si yo expongo una historia de un chico que de pandillero ha pasado a trabajador social, es precisamente para eso. Sí. Para decir, bueno, es que no te lo van a regalar, o sea, ese 1% no va a deshacerse de su riqueza gratis, porque sí, y además que a lo mejor no tienen ni siquiera la culpa de estar en ese 1%, es el sistema. Entonces tengo que creer que sí, que hay un futuro que tiene que ser más igualitario. También creo mucho en la multipolaridad, es algo importante, y creo que eso RT lo manifiesta perfectamente, ¿no? Yo siempre he dicho que en el mando a distancia de la televisión te ponen muchos botones por algo, no te ponen solo uno ni dos, y lo que siempre pretendemos hacer es ser ese botón donde tú puedes ir, si quieres, a ver otras realidades, otras pesadillas, otros sueños, pero en definitiva tener una opción, utilizar la herramienta para intentar cambiar las cosas para mejor. Caballero, un gustazo. Igualmente. Excelente y mucha suerte con el programa.